Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video de la materia de mecánica de sólidos. En esta ocasión vamos a continuar con la construcción de la relación existente entre esfuerzos y deformación. Esta relación la estamos construyendo a partir de las características del material que estamos trabajando. Ahora, toda la formulación que hemos visto tiene que ver con un sólido en tres dimensiones. Pero en esta ocasión vamos a tratar de volver un caso general, que es el caso de tres dimensiones, a un caso particular, que es el de dos dimensiones. Pero esa reducción no se puede hacer tan fácil, porque tenemos dos casos. Un caso en el que únicamente tenemos esfuerzos en dos dimensiones y otro caso en el que únicamente tenemos deformaciones en dos dimensiones. El hecho de que existan deformaciones en dos dimensiones no quiere decir que no existan esfuerzos en la tercera dimensión y viceversa. El caso en el que tengamos solamente esfuerzos en dos dimensiones no quiere decir que existan o que se suprima la deformación en la tercera dimensión. Tanto la deformación longitudinal como las deformaciones angulares relacionadas entre cada plano existente en el espacio. Entonces esa reducción la vamos a hacer en este capítulo. Y entonces vamos a hacer esa particularización. Entonces, como les había comentado anteriormente, estamos tratando con dos clases de particularización, en el que tengamos solo esfuerzos en dos dimensiones o solo tengamos deformaciones en dos dimensiones. Esos tienen unos nombres especiales, los cuales vamos a ver a continuación. El primer caso que vamos a tener en cuenta es el caso de la tensión plana. La tensión plana se desarrolla cuando solamente tenemos esfuerzos principales sigma 1, dos esfuerzos principales sigma 1 y sigma 2, o sigma 1 y sigma 3, o sigma 2 y sigma 3. Es decir, uno y solamente uno de los esfuerzos principales equivale a 0. Entonces, este caso se da principalmente cuando tenemos dos dimensiones más grandes que una tercera. El ejemplo típico de este tipo de casos es cuando tenemos una losa. En una losa tenemos el área de la losa, que está compuesta por dos dimensiones, el largo y el alto, que son dimensiones que son muy grandes comparadas con el espesor de la losa. Entonces es un caso de tensión plana. En este caso estamos aplicando las fuerzas en el contorno del cuerpo. En este caso nuestro contorno sería, por ejemplo, en la superficie de la losa y no hay cargas aplicadas en dirección perpendicular al plano de aplicación de las cargas. Un ejemplo de eso es una losa. En una losa nosotros aplicamos las cargas de forma vertical y no existen o son muy pequeñas las fuerzas que se ejercen perpendiculares a las fuerzas que nosotros estamos aplicando. Este es un ejemplo de tensión plana. También se denomina estado de membrana, porque en una membrana, si ustedes tienen una membrana por lo menos de papel, dos dimensiones son más grandes que la tercera. Entonces, un ejemplo de eso, y es el que vamos a manejar en esta sección, es cuando nosotros estamos aplicando cargas únicamente en el plano X y Y. Y vamos a tener que no tenemos cargas aplicadas en el eje Z. Como vemos en la figura, las cargas están siendo aplicadas sobre el plano XY. Como podemos ver, tienen la misma dirección del plano XY, mientras que en la dirección del eje Z no existen cargas. Este es otro caso de tensión plana. Entonces, como no tenemos cargas aplicadas en la dirección Z, entonces los esfuerzos a lo largo de la dirección Z, tanto los esfuerzos normales como los esfuerzos portantes tau XZ y tau YZ van a ser iguales a 0. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos cargas aplicadas ni en la dirección Z ni en los planos YZ ni XZ que formen ángulos
con el eje Z. Entonces, cuando nosotros tenemos ese caso en el que nosotros no estamos aplicando cargas en uno de los ejes, en este caso en el eje Z, entonces las matrices de esfuerzo y deformación van a quedar de la siguiente forma. Vamos a tener esfuerzos a lo largo del eje X y el eje Y. Como podemos ver en la figura, hay cargas en las direcciones de X y Y porque se desarrollan en el plano XY, y vamos a tener los cortantes porque tenemos cargas que son con inclinación con respecto al eje X y al eje Y. Lo mismo con las deformaciones. Ahora, lo que yo les comentaba al principio de esta sección es que el hecho de que nosotros no tengamos esfuerzos en el eje Z no quiere decir que no existan las deformaciones. Pero ¿qué pasa? Solamente existen las deformaciones con respecto al eje Z, o sea, las deformaciones longitudinales. Porque nosotros sabemos que en las formulaciones de las deformaciones angulares X, Z y YZ está involucrado la existencia de un cortante XZ y YZ respectivamente. Y como ese cortante, como podemos ver en la matriz de esfuerzos, es igual a 0, pues las deformaciones angulares en este caso también nos van a dar iguales a 0, tanto las matemáticas como las ingenieriles. Pero entonces nosotros, ¿cómo hacemos para llegar a esta reducción? Pues entonces vamos a ver cómo se realiza la reducción teniendo en cuenta esto. Entonces, recordemos de nuestras ecuaciones de deformación en 3 dimensiones que teníamos 6 ecuaciones. En las primeras 3 relacionamos los esfuerzos longitudinales en cada uno de los ejes con respecto a las deformaciones. Y en las otras 3 ecuaciones relacionamos los cortantes con las deformaciones angulares. En este caso, las deformaciones angulares ingenieriles. Como podemos ver, si nosotros hacemos sigma z igual a 0, eso no quiere decir que desaparezca sigma epsilon z, solamente que toma otro valor. Y tampoco desaparece epsilon y ni epsilon x. No desaparece epsilon z por el efecto Poisson. Recordemos que el efecto Poisson hace que la acción en una dirección longitudinal hace que pasen otras acciones en las direcciones longitudinales perpendiculares. Entonces, en este caso, podemos ver otro ejemplo del efecto Poisson, en el que si nosotros quitamos el esfuerzo longitudinal o el esfuerzo normal sigma z, epsilon x permanece, epsilon y también permanece, y epsilon z ya no va a tener a sigma z, sino que va a ser un valor negativo por el efecto Poisson. En cambio, como nosotros tenemos tau yz y tau xz iguales a 0, gamma yz y gamma xz van a ser iguales a 0. Entonces, haciendo todos esos reemplazos, vamos a tener este comportamiento de las fórmulas que yo les había comentado anteriormente, en donde únicamente vamos a tener valores de sigma x, sigma y tau xy. Entonces, teniendo en cuenta esos valores, solamente vamos a tener 4 valores de deformación: las 3 deformaciones longitudinales y la deformación angular que se desarrolla en el plano en el que yo estoy desarrollando mis cargas. Como mis cargas las estoy desarrollando en el plano XY, entonces mis cargas y mi deformación angular también aparece en ese plano. Aquí podemos ver que las deformaciones angulares no tienen intervención de los esfuerzos normales y las deformaciones longitudinales no tienen intervención de los esfuerzos cortantes que se desarrollan en los planos, en este caso en tau xy. Ahora, nosotros sabemos que la ley de Hooke nos relaciona los esfuerzos con las deformaciones a través de una constante. Entonces, en este caso, si nosotros cogemos las anteriores ecuaciones y despejamos de ahí sigma x, sigma y sigma z, entonces vamos a obtener esto. Y si hacemos el mismo ejercicio con tau xy, pues vamos a tener esta formulación. Ahora,
nosotros podemos ver que esto lo podemos organizar empleando una matriz. Todos los sistemas de ecuaciones se pueden organizar empleando una matriz. Entonces, en este caso, nos quedaría la matriz de las anteriores ecuaciones de esta forma. El lado izquierdo de la ecuación matricial tendríamos los esfuerzos. Estas son unas constantes de proporcionalidad dependiendo del material que estamos trabajando. Y esta, la forma vectorial de las deformaciones, tanto las longitudinales en los ejes en los que se está provocando la deformación, como en las angulares en donde nosotros estamos provocando la aplicación de las cargas. Ahora, yo les había comentado al principio de esta sesión que existen dos tipos de particularizaciones. Uno en el que no tenemos esfuerzos en una de las dimensiones, y el segundo caso en el que no tenemos deformaciones en una de las dimensiones. En esta parte vamos a hablar de el caso en el que no se desarrollan deformaciones en una de las dimensiones. Ese caso en el que no se desarrolla la deformación en una de las dimensiones puede ser la dimensión X, Y o Z, se denomina la deformación plana. La deformación plana ocurre cuando generalmente nosotros tenemos una dimensión más larga que las otras dos. El ejemplo típico de este tipo de deformación plana es el que ocurre cuando nosotros tenemos una tubería en el que el diámetro de la tubería, en el que estaría en un plano, por decirlo así, es decir, involucrando dos dimensiones, tiene una dimensión en realidad o una longitud, un tamaño muy pequeño comparado con la longitud de la tubería. Entonces, en este caso, si nosotros le aplicamos cargas en la dirección en el que perpendicular al que se nos desarrolla pues la longitud más larga, en este caso estamos teniendo una deformación plana. Entonces, para este caso, hablamos de plana porque solamente se desarrolla en dos dimensiones la deformación. ¿Esto qué quiere decir? Que la deformación que se desarrolla en la tercera dimensión ya deja de existir, tanto la longitudinal como las angulares relacionadas con esa tercera dimensión. Entonces, la deformación longitudinal es igual a la deformación angular, tanto ingenieril como matemática, y en este caso las tres serían iguales a cero. Generalmente, este tipo de deformación plana se muestra de forma matricial de la siguiente forma. Entonces, vemos en la matriz de deformaciones que no existen las deformaciones ni en el eje Z, o sea, la deformación longitudinal desaparece y las deformaciones angulares también desaparecen o se hacen cero, porque en este caso estamos trabajando la matriz de 3×3. Pero esto no quiere decir que desaparezca el esfuerzo a lo largo de ese eje en el que no se desarrolla la deformación. ¿Por qué? Por el efecto Poisson. Entonces, en este caso, la matriz de esfuerzo nos quedaría con los esfuerzos que se desarrollan en el plano, en los planos en el que está la dimensión más pequeña, entonces sigma X y sigma y también los esfuerzos cortantes en ese plano. Y por último aparece nuestra manifestación del efecto Poisson en la forma del esfuerzo en el eje que no estamos usando o en el eje Z, y al tener nosotros las deformaciones angulares iguales a cero, eso implica que tenemos los cortantes también iguales a cero. Entonces, haciendo el mismo ejercicio que hicimos con la tensión plana, entonces tomamos nuestros esfuerzos, en este caso, sigma X y sigma Y sigma Z, porque se nos manifiestan en esta ocasión, y entonces empezamos a reemplazar. Entonces, en este caso, hacemos que epsilon X sea igual a este valor, epsilon Y sea igual a este valor y epsilon Z sea igual a 0.
Recordemos que en este caso epsilon z es igual a 0, es una condición que le estamos imponiendo al sistema. Y gamma xy, que es nuestra deformación angular ingenieril, pues continúa siendo 1 sobre g, el módulo de corte, por tau xy. Y las deformaciones angulares, tanto en los planos YZ como en los planos XZ, pues desaparecen. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que aquí no interviene ninguna deformación longitudinal. Y entonces, si nosotros llegamos a tomar la ley de Hooke generalizada, entonces empezamos de las anteriores ecuaciones, es decir, de estas tres primeras, haciendo epsilon z igual a 0, entonces esta tercera ecuación se nos convierte en 0 igual a 1 sobre epsilon sigma z menos mu por sigma x más sigma y. Y entonces, teniendo esas tres ecuaciones, despejamos los esfuerzos en x, en y y en z y obtenemos estas relaciones. Y hacemos el mismo ejercicio con tau xy y entonces nos quedaría esta formulación para la ley de Hooke generalizada en el caso del cortante. Y en este caso nosotros también podemos despejar de aquí y organizar esto en una forma matricial. Entonces, en forma matricial nos quedarían al lado izquierdo todos los esfuerzos que nosotros estamos trabajando y las deformaciones en forma vectorial y la matriz de constantes del material. Debemos tener mucho cuidado en la formación de estas matrices porque en este caso nosotros no estamos metiendo a sigma z. ¿Por qué no estamos metiendo a sigma z? Porque es una formulación que es derivada del efecto Poisson. En cambio, sigma x y sigma y tau xy son fórmulas directas que nosotros obtenemos. Lo mismo nos pasó en el caso de la tensión plana. Como ustedes pudieron observar, nosotros teníamos 4 ecuaciones, pero formamos un sistema de 3×3 en el caso de la matriz. ¿Esto por qué? Porque en ese caso de la tensión plana, nosotros estábamos trabajando, era con epsilon z, y pues evidentemente no podríamos formar un sistema de ecuaciones consistente teniendo en cuenta eso. Entonces, muchas gracias por haber visto este video. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video.